un programa de paquete. ¿Por qué es un programa de paquete? Porque instala varios programas juntos. Instala Word, Excel, PowerPoint, Access, y cada uno de esos programas tiene una función diferente. Por ejemplo, Word para texto, Excel para cálculos, PowerPoint para las presentaciones, Excel para las bases de datos. Entonces, cuando ustedes escuchen Microsoft Office, tengan pendiente que lo que le están hablando es de un programa que instala un conjunto de programas que trata como de lo que tiene que ver con los trabajos que se hacen en oficinas. Todos esos trabajos que tienen de escribir cartas, de sacar cálculos, de tener todo organizado, de hacer presentaciones. Eso es lo que es Microsoft Office. Ya aquí vemos lo que es una definición más extensa de lo que sería Excel. Excel es una hoja de cálculo organizada en una estructura tabular de filas y columnas. Excel está formado por lo que son filas y columnas. Sirve para, ¿qué se puede escribir en Excel? Texto, número, fecha, hora. Excel tiene un sinnúmero de herramientas y de formatos que acepta. Prácticamente la contabilidad de una empresa, cualquier proceso que se realice en una empresa, si se tiene el conocimiento necesario, se puede hacer en Excel. La función principal es realizar operaciones aritmética lógica y lo que son con fórmulas y cálculos. Puede además representar los resultados en gráficos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted hace cálculos, esos cálculos, Excel tiene una opción o tiene una parte donde usted lo puede representar de forma gráfica, o sea, como si fueran gráficos estadísticos. Entonces, ya con esta definición, usted tiene una idea de en sí, una idea clara de en sí qué es lo que podemos hacer con Excel. Conceptos básicos de Excel, debemos de saber lo que son las barras, lo que es un menú, lo que son los botones, lo que es versión. Las barras sirven para encontrar y controlar las aplicaciones, los menús nos dan opciones, los botones realizan funciones, cuando usted le da un clic a un botón realiza una función. La versión son las actualizaciones que se van haciendo del programa Excel casi siempre cada un año. Otros conceptos, lo que es fila, están identificadas por números. En Excel las filas están identificadas por números y están de forma horizontal. Las columnas están identificadas por letras y están de forma vertical. Una celda es en cada lugar donde se une una fila con una columna. Ahí se forma un cuadrito y a eso se le llama celda. ¿Ok? Y el puntero, que sabemos que donde estemos colocando el puntero, esa es la posición donde está, donde vamos a utilizar. Si el puntero está en la primera celda, sabemos que si damos un clic derecho o izquierdo, vamos a trabajar ahí en esa celda. Y dependiendo de donde estemos moviendo el mouse y esté el puntero, ahí es que vamos a ir trabajando. Unos datos importantes acerca de Excel. Está compuesto por 256 columnas y 65.536 filas. Eso fue en los inicios de Excel. Pero actualmente Excel tiene 16.384 columnas y 1.048.000 filas. Entonces, donde quiera que se une una fila y una columna, se forma una celda donde podemos trabajar. Eso quiere decir que cada hoja de Excel tiene ese número enorme que ustedes ven ahí de 17.170.432.000 celdas, o sea, una sola hoja. Imagínense cuando usted tiene un libro de Excel con 5 o 6 hojas. Eso quiere decir que usted tiene esa cantidad de celdas para trabajar, que sería prácticamente infinito. Usted puede hacer muchísimas cosas, millones de cosas en Excel en un solo libro. Ok. Aquí otra partecita de cómo podemos entrar a Excel. A Excel podemos entrar por lo que sería buscando el programa en la barra de inicio, en la barra que nos muestra. Siempre que la mayoría de las personas utilizamos el sistema operativo de Windows, también buscándolo, escribiendo el nombre o buscándolo, o también podemos crear un documento y cuando realizamos la creación de ese documento, ahí estamos accediendo a lo que es Excel. Déjenme dejar de... Ahí vamos a hablar de lo que es el entorno de la ventana.
Cada vez que se ingresa a Excel, se desplega una ventana mostrando los elementos que la conforman. Ventana viene de lo que es el elemento principal de Windows, el sistema operativo, que es en base a lo que son ventanas, que son recuadros que cada vez que se hace una aplicación, se inicia una aplicación, se abre una ventana, se abre ese recuadro donde vamos a poder hacer las actividades. Aquí podemos ver cómo sería la ventana de Excel con estos menús de archivo, inicio, insertar, fórmulas, datos, todos estos elementos que podemos ver aquí, que todo esto que tiene que ver con el formato, aquí con copiar y pegar, aquí con todas las celdas, lo que son las columnas, las filas y las celdas, como estuvimos mencionando anteriormente. Aquí hay varios datos importantes, barra de título, aquí se observa el título del libro que estamos trabajando, barra de menú, donde están los diferentes menús, nombre del cuadro o de la celda que estamos utilizando, la celda que está activa, lo que son las filas, los que son las columnas con las letras, barra de fórmula aquí, después donde está la F de X, la etiqueta de la hoja o los nombres de las diferentes hojas, en este caso que aparecen 3. El libro de trabajo se relaciona con un documento completo que está compuesto por una o varias hojas de cálculo. O sea, como cuando pensamos en un libro, verlo como un libro normal que tiene varias hojas, así es Excel. Este es el libro de trabajo y cada una de estas son las hojas. Aquí hay más opciones que es bueno tener conocimiento, botones para desplazarse entre las etiquetas o las hojas, estos botones que se ven aquí. Otra vez menciona que estas son las etiquetas, la barra de desplazamiento para moverse hacia la derecha y hacia la izquierda, la barra para moverse hacia arriba y hacia abajo de forma vertical, botón de seleccionar todo, mírenlo aquí, encabezado de las filas, encabezado de las columnas, encabezado de aquí, barra de desplazamiento horizontal y los diferentes nombres ahí que pudiéramos ver. Aquí un punto importante que tiene que ver con los datos que podemos ingresar a una hoja de cálculo que serían numéricos, que son cualquier tipo de números o datos cuantitativos, textos que serían letras o una combinación de letras con caracteres, incluso también se pueden colocar números en una configuración que sería ya alfanumérico también y lo que serían datos cualitativos, fechas que siempre estarán divididas por esa diagonal y separados en lo que son días, meses y años. También lo que es hora, que estarían separados por 2 puntos y separando las horas de los minutos y los segundos. Ese es el formato que debe de colocarse para que tenga eso. Y ya lo que son las fórmulas y los cálculos, que lo vamos a ver más adelante. Aquí trabajando en lo que tiene que ver con la selección, añadir, reducir, copiar, mover, todo lo que tiene que ver con hoja, en una hoja de cálculo, por ejemplo, copiar una celda, pegar, y esa parte de copiar y pegar la hemos visto anteriormente, y seleccionar o elegir una hoja de cálculo, solo es necesario dar un clic con el botón izquierdo del ratón en la hoja determinada. También se usa utilizar los botones de desplazar las etiquetas en la hoja de cálculo también para ir eligiéndola. La etiqueta de la hoja activa seleccionada siempre está en negrita. Aquí ya le habla de lo que es copiar y pegar y sabemos que cuando damos clic derecho y le damos a la opción copiar, se crea un duplicado que se va a colocar donde peguemos y al utilizar cortar, ese elemento se mueve o ese texto se mueve a donde peguemos. Esa es la diferencia entre copiar, cortar y pegar. Ya aquí lo que tiene que ver con la selección, por ejemplo, aquí como vemos se puede seleccionar una celda, un rango de celdas que estén cerca o un conjunto de celdas que no estén adyacentes. Una hoja, crear un libro o una hoja de cálculo es sencillo desde que usted entra a Excel y crea un documento nuevo, de inmediato se crea lo que es un libro nuevo y las hojas se crean dándole un clic en el botón que dice crear una hoja nueva
que lo vamos a ver más adelante. Cuando se crea un libro nuevo, este se abre con 3 hojas. Eso era anteriormente, ahora se puede. Miren aquí las 2 barras para desplazarse a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Aquí lo que es el botón entre la A y el 1, aquí hay un botoncito aquí arriba que le dije para seleccionar todo. Cuando dan un clic ahí se sombrea todo, se selecciona todo. Sí, imagínense que son muchas páginas que hay que seleccionar, entonces ahí le damos un clic y se selecciona todo. Es muy importante ese botón ahí para eso, porque recuerden que no estamos hablando de Excel para usted hacer una tarea, sino Excel que se utiliza para grandes empresas donde manejan cientos y cientos de páginas. Entonces aquí la parte donde está la hoja, que dándole aquí al lado donde está el signo de más, podemos crear una hoja nueva que se llama hoja número 2. Si le damos al signo de más, se crea otra hoja nueva. Si le damos un clic derecho y le damos a eliminar, esa hoja se elimina, la que esté seleccionada. La hoja que esté seleccionada es la que tiene la rayita verde debajo, la que está como blanca. Esa es la que está seleccionada. Si le doy un clic derecho, por ejemplo, yo puedo escribir aquí un texto y aquí puedo escribir otro texto y aquí otro texto en ruso. Le doy clic derecho, doble clic aquí donde dice hoja 1 y le pongo texto como nombre. Y ya esa no se llama hoja 1, sino texto. Aquí le doy un clic y selecciono la hoja 2 y escribo números. Y ahora, como aquí lo que tengo es números, le doy doble clic donde dice hoja 2 y le escribo número. Y ahí voy a tener una hoja que se llama número y otra hoja que se llama texto. Pero si luego de que ya yo tengo todo mi texto escrito, me doy cuenta de que le quiero agregar algo más, pero es solamente al final, luego de 200 páginas, de 100 páginas, quiero agregarle algo, entonces aquí yo le doy un clic derecho y le doy donde dice mover o copiar, aquí a la opción. Y elijo la opción que dice crear una copia y le doy a aceptar. Y ahí me va a crear una copia nueva que se va a llamar texto 2. Una que va a hacer texto y otra texto 2. Si yo modifico algo aquí, por ejemplo, escribo otra información y, por ejemplo, la pongo en negrita, le pongo un color diferente. Esa que está en texto 2, que viene siendo una copia, esa información ya no es la misma que me aparece aquí. Pero la que tengo aquí en número también es otra diferente. Si esta que dice texto 2, yo quiero ponerla para acá al final, le doy un clic, le doy a mover y aquí, por ejemplo, hay una opción que dice mover al final y le doy ahí y le doy a aceptar. Y ahora texto 2 está al final. Pero también le doy a mover y le doy aquí donde dice número, por ejemplo, le doy a aceptar y se pone aquí entre número y texto. Esas son las formas de mover. Pero también dándole un clic ahí y arrastrándola, dejándolo presionado, yo lo muevo y ahí también se va moviendo hacia donde yo quiero. Por ejemplo, texto 2 que está aquí al principio, la arrastro y la pongo en el medio. Aquí. Ahí en el medio. Pero también la puedo poner al final. O sea, arrastrando, dando clic derecho también y dándole aquí donde dice mover y diciendo dónde quiero que se mueva, si es donde está texto, si es donde está número. Y aquí si quiero que sea al final o crear una copia, también ahí puedo crear una copia de todo lo que he hecho. Ya la parte que tiene que ver aquí con cambiar el nombre y ir creando las diferentes hojas que ustedes creen, ahí usted le va dando y se van, mire por ejemplo ya la hoja número 5, le da otra vez y se generó la 6, porque hay que saber para moverla, porque aquí por ejemplo se van generando en el centro, pero usted no la quería en el centro, entonces usted la arrastra y la pone al final, o le da un clic derecho y le da a mover y marca donde dice mover al final y le da a aceptar y ahí la hoja se va a mover hasta el final. Entonces, ya todas esas hojas, usted le puede ir colocando el nombre dependiendo de lo que usted vaya escribiendo. Usted le va colocando un nombre diferente y así es más fácil para usted irla identificando. Por ejemplo, aquí donde dice número, le colocamos aquí el color rojo, le colocamos negrita, cursiva, subrayado, lo pusimos en un tamaño 28, aquí donde dice tamaño de fuente, le cambiamos el tipo de letra,
Por ejemplo, le dimos aquí y elegimos esta que dice Algerian. Y ahí se ve una letra muy diferente. Pero también aquí donde dice borde, le colocamos el borde que dice borde exterior grueso. Este que estoy ahí, tengo el cursor. Entonces, aquí donde dice número 1, 2 y 3, le pusimos fondos diferentes de color. Aquí donde dice color de relleno. Al lado de fuente está color de relleno. Y le pusimos aquí un color azul, uno verde y uno rosado para que se note la diferencia. Pero también aquí, este título era de los 3 números. Entonces, lo que hicimos fue que se vería de esta manera. El primer cuadrito, la primera celda que está arriba del 1, escribimos número. Y en la segunda celda no hay nadie, en la tercera tampoco. Para que eso no se vea así, y por ejemplo queríamos esto centrado, elegimos las 3 celdas y aquí al lado donde dice combinar celdas, le damos un clic ahí y las 3 celdas se vuelven una sola. Aquí cada una, miren, el 1 es B8, el 2 es C8 y el D es el 3 es D8. Entonces cuando le damos aquí un clic, esto se vuelve B7 con una, como si fuera una sola celda aquí completa. Entonces ahí lo que nosotros escribimos va a estar, va a ocupar todo ese espacio y también le dimos aquí donde dice centrar y ahí podemos colocarlo en el centro. Vuelvo y les repito que también hay estos botoncitos que están aquí al lado de donde está orientar a la izquierda, centrar y a la derecha. También le dan un poquito de lo que le dicen sangría. O sea, si le damos a aumentar, el espacio que está delante del 1 se vuelve mucho más. Y si le damos a disminuir sangría, el espacio que está delante del 1 se vuelve mucho menos. Todo eso son configuración para dependiendo como usted quiere que le quede su documento, usted lo pueda modificar y el documento le quede lo mejor posible. Eso tiene que ver, todo eso es con el formato. Vamos a seguir entonces aquí. Ya ahí también le vimos la parte de los bordes. Aquí también hay un punto importante que es la parte que tiene que ver con la alineación. La alineación depende porque a veces queremos colocar un texto de una forma diferente a la que se puede digitar en Excel y lo vamos a ver de inmediato. Vamos a compartir. Aquí, por ejemplo, yo escribo una palabra, hola, y ahí, aquí donde al lado de esta parte aquí, donde está este botoncito que tiene una A y una B, con una flechita indicando hacia arriba, se llama orientación. Si yo le doy un clic ahí y yo elijo ángulo ascendente, miren cómo se va a poner el texto. Miren, como de forma diagonal, de extremo a extremo, de esquina a esquina aquí, como si transversal. Ahí ustedes ven cómo se colocó. Pero aquí, si yo elijo, por ejemplo, la segunda, ahí está como de abajo hacia arriba, ahora se va a poner de arriba hacia abajo. Pero también hay otra opción, por ejemplo, texto vertical. Miren ahí cómo se puso, hola, pero de arriba hacia abajo de forma vertical. Y aquí también, por ejemplo, puedo elegir otra, como aquí dice, girar texto hacia arriba. Miren cómo se puso ahí, de lado, como hacia arriba. ¿Para qué es importante? Dependiendo lo que usted va a escribir, cómo usted lo va a escribir, usted va a querer que ese texto tenga una forma diferente. Y por eso ahí usted puede modificarlo. Si aquí yo escribo hola, miren cómo me aparece, normal. Pero ahí, dependiendo lo que yo elija en esa orientación, ahí me va a aparecer el texto en una forma diferente que me va a servir para el trabajo que yo estoy haciendo. Aquí hay otra parte que tiene que ver con copiar y pegar el formato. Copiar y pegar el formato quiere decir que usted no va a copiar las letras, sino el formato que tiene esa celda que usted eligió. Y le voy a mostrar de inmediato en Excel de qué estamos hablando. Como ustedes pueden ver aquí, hola, tiene la letra Calibri y en 11. Si yo voy aquí donde dice número y le doy un clic, y voy aquí donde dice, mira, ahí está copiar, pegar, cortar, normal, ¿verdad? Ven, copiar, pegar, cortar, normal. Por ejemplo, ahí dice copiar, le doy un clic. Vengo aquí
y le doy ahí donde dice pegar. Le doy un clic. Miren cómo se puso lo mismo ahí, igualito. Ahí se colocó lo mismo que yo copié de aquí. Miren, número se puso ahí igualito. Pero ahora yo le doy un clic aquí y le doy aquí donde está como esa brocha. Y le doy ahí que dice copiar formato. Donde yo dé un clic, ese contenido que está ahí se va a poner igual que ese. Hola se va a poner igual que ese, rojo con ese tipo de letra y con ese tamaño. Y observen, le doy el clic y miren cómo se puso igualito, el mismo formato. Ven, el mismo formato. Voy aquí donde esté el 2, le doy aquí donde está copiar formato y cuando le dé aquí donde está el primer hola de adelante, se va a poner igual que como está el 2. Observen, clic, mírenlo ahí. Ven cómo se puso igualito. Si elijo aquí donde está el 3, y le doy a copiar formato, y le doy aquí donde está este número, donde dice número, le doy un clic, ahí ya después que le di aquí a copiar formato, le doy un clic, y miren cómo se puso. Se puso igual, ve, que como con el color rosado, con la letra pequeña. Eso es importante porque eso no es copiar y pegar el contenido. Eso es copiar el formato. Y eso quiere decir que, por ejemplo, eso está en negrita, en cursiva, en subrayado, está en color rojo, tamaño 28, el tipo de letra, Argerian. Entonces, para yo no tener que hacer todo eso otra vez, y si tengo que hacerlo 5 o 6 veces, solamente le doy ahí a copiar formato y de inmediato me va a quedar igualito que ese que yo estaba observando ahí. Volvemos otra vez a la presentación. Ajuste de texto. Son dos formas en las que ustedes pueden ajustar el texto y no sería la misma forma. Son dos formas de ajustarlo, pero no son iguales. Y les voy a mostrar. No son iguales. Para ponerle aquí. Miren, aquí yo escribo un nombre que me ocupe mucho espacio. Así, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, llega desde la K hasta la L. Desde la K hasta la L. Pero en sí, cuando yo le doy aquí donde está la L, me aparece la celda L2 en blanco. Porque lo que pasa es que lo que yo digité en la K se pasa para la L, pero no es que ocupa los dos espacios. Entonces, si yo quiero que eso me salga solamente ahí, en esa parte, en esa sola casilla, yo puedo, por ejemplo, venir aquí al borde, arriba de la columna, y cuando se pone esa forma como con una rayita, con una flecha a la derecha y a la izquierda, ahí yo le doy doble clic y me ocupa el tamaño completo. Miren, la celda se pone del tamaño del contenido. La celda se pone del tamaño del contenido. Si el contenido yo lo pongo más pequeño, le quito parte al contenido. Si yo le quito parte al contenido y vuelvo y le doy doble clic aquí cuando donde está la columna, donde termina la columna y se pone la flechita, que es un poquito, ¿verdad? Está un poquito más allá de las líneas y eso. Si le doy doble clic aquí, se pone del más grande de los dos. Pero aquí también hay un botón aquí, al lado de orientación hay un botón que se llama ajuste de texto. Ahí usted le da y ustedes van a ver la forma que va a tomar el texto ahora, cuando yo le dé un clic ahí. Miren. Como arriba está de una forma, aquí está de otra, ya él lo que hace es que se pone del mismo tamaño, el tamaño que esté más grande. Por eso toma el ajuste que le convenga más a la columna. Pero si yo lo escribo aquí en esta parte, por ejemplo, que no hay nada más escrito y le doy ahí, donde dice ajustar texto. Un momentito. Cuando yo le doy ahí a esa parte de ajustar texto, miren cómo se va colocando, en vez de a la derecha, sino hacia abajo. Miren, lo que yo voy escribiendo mejor se va poniendo hacia abajo, la celda se va poniendo más amplia, más hacia abajo, no hacia la derecha, sino hacia abajo. Si ustedes ven aquí se puso más grande, como más hacia la derecha,
pero aquí se pone más hacia abajo. Entonces, dependiendo cómo ustedes quieren que le aparezca un texto que sea mucho más amplio, ustedes pueden darle doble clic aquí para que la celda se ponga del tamaño que tiene el texto y así crezca hacia la derecha, o darle aquí donde dice ajuste de texto para que se ponga más grande pero hacia abajo. Y ahí también ese otro formato, por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta tiene un formato por ciento. Aquí cuando ustedes le dan un clic le aparecen varias opciones. Si usted le quiere poner moneda, por ejemplo, si tiene un 25, un 23 y aquí usted le da al formato moneda, miren cómo se pone 23,00 euros. Ya eso lo hablamos en la clase pasada, pero no lo hablamos de que está aquí en esta partecita. Ahí usted le da un clic a una celda y le pone el formato que usted quiera también por aquí. Pero hay una parte importante de cuando usted escribe así con decimales, que es que aquí usted puede aumentar o disminuir los decimales. Mírenlo ahí. Aumentar o disminuir los decimales. Aumentar o disminuir los decimales. Si le doy a disminuir, se va a poner 23.0 en vez de 23.00. Mírenlo ahí. Y si le doy otra vez, va a quedar el 23 solo. 23 solo. Si le doy aquí a aumentar, se va a poner 23.0. Si le doy otra vez, 23.00. Si le doy otra vez, 23.000. Por ejemplo, 23,567. Eso es un decimal. Ahí si yo le doy aquí a disminuir, miren cómo me pone 23.57. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue que me redondeó el 6. Luego del 6 había un 7 y lo que hizo fue que lo redondeó y por eso me pone 26.57. Entonces, estos dos botones, cuando estamos trabajando con decimales, también son muy importantes. Ya esta parte de aquí es la que tiene que ver con los formatos, que dependiendo lo que usted quiera escribir, si usted quiere escribir una fecha, usted lo pone en formato fecha, si es una hora en formato hora, y así va a ser más fácil para lo que usted digite, tome ese formato prácticamente de forma automática. Y para que no digite, cuando usted ve que usted, por ejemplo, eso está en formato hora, esa celda, y usted escribe un número 235, cuando usted sale de ahí, no se pone un 235, se pone una hora, 0.00, y usted dice, pero ¿cuál es el problema? El problema es el formato, que como es de número, usted le da aquí, por ejemplo, número, y ahora sí se pone un número, 235. Si no tiene el formato que le corresponde, no le va a tomar la que dice vista de libro. Aquí dice vista de libro en esta opción. Ahí dice normal. Pero si está seleccionada esta opción, aquí que dice ver, saltar página. Aquí, por ejemplo. Miren cómo se ve. Ya ahí lo único que se ve es como la primera celda, se ve diferente. No vemos dónde mira cuando damos un clic, como que no se ve bien. Entonces, imagínense que esa opción la seleccionemos sin querer. Ya porque usted le dio a esa opción, ya usted no está viendo bien, ya usted no entiende, puede que no entienda qué pasó. Entonces eso quiere decir que no está seleccionada esa opción que dice normal, vista normal. Entonces si un día ustedes entran y lo ven de otra forma Excel, ya ustedes saben que ahí donde dice vista normal, ustedes pueden ponerlo para que se vea como dice su nombre, normal. Pero también aquí dice en esta mostrar, esta opción que está aquí, por ejemplo dice líneas cuadrícula, usted le da un clic ahí y miren cómo las líneas del centro se quitaron. Entonces, ya porque las líneas del centro no se ven, usted dice, ¿cómo yo la voy a, por qué no se ven? ¿Cómo la coloco? Miren, es solamente porque esa opción no está marcada. Aquí, por ejemplo, dice barra de fórmula. Miren cómo la barra que estaba aquí donde se hacen la fórmula ya no se ve. Entonces, ¿y dónde yo voy a poner la fórmula? ¿Cómo lo voy a hacer? Y es simplemente por una opción que está marcada. Entonces, este menú de vista, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, es muy importante desde que arrancamos. ¿Por qué? Porque hay estudiantes de los que han recibido clase conmigo que le ha pasado eso y entonces se sienten perdidos. Aquí la parte de Zoom, miren lo que aparece cuando le damos un clic aquí en la opción Zoom. Hay una opción, podemos elegir Zoom aquí en el menú, en esa parte del menú hay una opción que dice así mismo Zoom. Dice 100%, 75%, 50%.
Si lo pongo en el 75% y le doy a aceptar, se ve mucho más pequeño, se ve más chiquito. Si voy aquí y le doy a 25%, se va a ver mucho más pequeñito. Miren, miren qué chiquitico se ve. Entonces vengo aquí a Zoom y le doy a 200% y se va a ver grandísimo. Miren, muy grande se ve toda la información aquí. Entonces, esta próxima opción que está al lado, que dice 100%, aquí al lado, esta opción de al lado, cuando le damos un clic aquí, se pone normal, como sería normal, como a un 100%. ¿Qué importancia también tiene esta parte? Si yo aquí escribo una palabra en ruso, esa palabra es ruso por si no la entienden, escribo una palabra, puede ser de que yo no la vea bien, no la pueda leer, tengo problemas en la vista, necesito lente, cualquier cosa. Pero si no la estoy viendo bien, tal vez porque está muy pequeña la letra, con esta parte del zoom está en 100, aquí donde dice personalizar, yo doy un clic y en vez de 100 le pongo 125, un ejemplo. Cuando le doy ahí, miren cómo se ve mucho más grande. Entonces ahí en esa parte yo puedo en personalizar, colocar el número que yo crea conveniente para poder ver mejor el contenido que estoy manejando en Excel. Aquí vuelvo y le doy a 100% y vuelvo y se pone en el 100%. Pero también, si yo tengo en varias partes escritos, ¿verdad? Y a mí solamente me interesa ver esta partecita de aquí, más grande, esa partecita de ahí, yo la selecciono dando un clic, ¿verdad? Un clic derecho, lo dejo presionado y lo muevo el mouse para seleccionar esta partecita y le doy a esta opción que dice aquí, ampliar selección. Ampliar selección. Cuando le doy ahí, miren lo grande que se pone, principal ahí, esa partecita que yo seleccioné. Mírenlo ahí. Ampliar selección. Ahí miren cómo se puso esa parte que yo seleccioné. Las otras que están alrededor también se ve, pero la principal, esa parte ahí que yo seleccioné, miren qué grande se ve. Ahí si yo quiero, por ejemplo, hacer algo, escribir algo, modificar algo, ahí yo lo puedo hacer. Y luego, por ejemplo, le doy a 100% y vuelve y se pone otra vez normal. Entonces, esos son algunos detallitos que a la hora de usted entrar a Excel, es bueno tener el conocimiento para no tener problemas, no tener situaciones donde uno no entienda bien